Dos hombres viajaban en tren en un recorrido de cientos de kilómetros por los Estados Unidos. Como el viaje era tan largo, pasaban el tiempo hablando sobre cualquier cosa que les viniera a la mente. Hablaron acerca del clima, hablaron sobre política, sobre las experiencias de su niñez, de su familia y su matrimonio. La conversación finalmente se desvió hacia la religión. Uno de ellos era ateo, el otro era cristiano. Uno de ellos no creía absolutamente en Dios. El otro tenía una fe en Dios sumamente firme. Uno de ellos jamás había leído la Biblia. El otro la leía continuamente. El tema de su discusión, esa calurosa tarde de verano, era Jesucristo. El ateo le hizo a su amigo cristiano algunas importantes y poderosas preguntas. Preguntas tales como: ¿por qué eres cristiano? ¿No crees que es simplemente un accidente geográfico? Dio la casualidad de que naciste en un país cristiano, ¿no crees? ¿En qué es Jesús diferente a cualquier otro hombre importante? ¿Es Jesús más que un maestro virtuoso o un filósofo moralista? ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús fue realmente lo que dijo ser? ¿Cómo puedes estar seguro de que Jesús es divino y de que su oferta de vida eterna es real? Las preguntas del ateo en el tren, en esa calurosa tarde de verano, son todas ellas razonables. Su amigo cristiano le dio algunas respuestas. No hay duda alguna de que hay respuestas sólidas a esas interrogantes, y la comprensión de tales respuestas significa vida eterna. Nuestro mundo ha visto desfilar muchos hombres famosos. Muchos de ellos han hecho su contribución para hacer de este mundo un lugar mejor. Reyes, presidentes religiosos, jefes militares, científicos y artistas han dejado su huella en el mundo. Sus nombres son mundialmente famosos. Pero hay un nombre que sobresale por encima de todos ellos. Aún la historia le divide en dos partes, antes y después de su nacimiento. Ese nombre es Jesús. Jesús es el nombre más famoso de la historia. Sin embargo, una cosa es haber escuchado su nombre y otra saber quién es realmente. ¿Quién es este Jesús? ¿En qué es diferente? ¿Fue solamente un buen hombre, un maestro o filósofo moralista? Veamos algunas evidencias asombrosas. Su nacimiento milagroso fue profetizado muchos siglos antes. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Jesús tiene muchos nombres: Emmanuel, Jesús, Salvador, Cristo y Mesías. La profecía de Isaías con respecto al nacimiento virginal de Jesús había sido escrita 600 años antes de que ocurriera. Un ángel mencionó esta profecía como evidencia de que Jesús era el Mesías. Veamos cómo se describe ese nacimiento virginal. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. También el lugar de su nacimiento fue predicho muchos siglos antes, y el cumplimiento fue exacto. Belén Efrata, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Jesús nació en Belén de Judea. El Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Jesús fue más que un buen hombre, más que un maestro o filósofo moralista. Jesús era el divino Hijo de Dios. Jesús nació de una virgen como lo profetizó Isaías. Jesús nació en Belén como lo predijo el profeta Miqueas. La profecía bíblica revela con claridad los detalles importantes en la vida de Jesús, con centenares de años de anticipación. Todas estas profecías se cumplieron con exactitud. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía un plan. Su amor hizo que Jesús, su Hijo, viniera a esta tierra a vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar a fin de que pudiéramos tener vida eterna si aceptamos su plan de ser nuestro Salvador. A esto se le llama el plan de salvación. Aunque era el Hijo de Dios, era tan completamente Dios como lo era su Padre. El apóstol Pablo dice que era igual a Dios y sin embargo tomó la forma de siervo en semejanza de hombre.
existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús vino a ser como nosotros y vivió en esta tierra, pero era limpio, puro y sin mancha, a fin de dar su vida en sacrificio para que tuviéramos vida eterna. En las últimas 24 horas de la vida de Cristo se cumplieron en todo detalle decenas de profecías centenarias. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús quién lo iba a traicionar y Jesús respondió: «Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy». Ocurrió exactamente como había sido profetizado. Uno de sus amigos, discípulo, lo traicionó. Pero las Escrituras nos presentan más detalles. El profeta Zacarías habla del precio pagado por el traidor. «Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata». Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Se predijo la manera cómo sería maltratado antes de ser crucificado, y su cumplimiento fue al pie de la letra. «Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos». Entonces le escupieron en la cara, y le dieron de puñetazos, y otros le dieron bofetadas, y horadaron mis manos y mis pies. Después de la resurrección, Tomás, uno de sus discípulos, quien dudaba de su resurrección, hizo referencia al hecho de que los pies y las manos de Jesús habían sido en efecto horadados. Dijo: «Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, no creeré jamás». Nota cómo se cumplió directamente esta profecía sobre Cristo. Fue contado entre los transgresores, y con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Con los inicuos fue contado». El rey David dijo lo que le pasaría a la ropa de Jesús 1000 años antes de la muerte del mismo: «Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes». Dijeron: «No la partamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será». Aún sus palabras sobre la cruz en momentos de agonía fueron registradas siglos antes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Comparemos este versículo del Antiguo Testamento con Mateo 26:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Jesús pronunció estas palabras justamente antes de morir, a la hora 9. Muchas de las profecías estaban totalmente fuera del control humano de Jesús. Él no pudo haber arreglado el lugar de su nacimiento, la forma de su nacimiento, su traición o los eventos relacionados con su muerte. Jesús fue verdaderamente quien se decía ser, el Mesías. ¿Te has preguntado alguna vez si alguien realmente se interesa en ti? Jesús lo hace. Lo demostró hace mucho tiempo en un monte en las afueras de Jerusalén. ¡Qué increíble amor! Esto hace que se doblegue nuestro orgulloso corazón. Pudo haber llamado a su ayuda a 10,000 de sus ángeles, pero gracias a Dios que no lo hizo. En vez de ello, murió por ti y por mí. Él fue afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero. El término cordero aparece desde el mismo comienzo y continúa hasta el final en las Escrituras. Desde que el pecado entró en este mundo, Dios instituyó el Cordero como símbolo del Cordero de Dios, que vendría a entregar su vida para pagar el precio del pecado en rescate por la raza perdida. Y lo primero que les hizo fueron túnicas de pieles de animales. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les enseñó muchas lecciones a través de las ceremonias del santuario que le había pedido a Moisés que construyera. El santuario o tabernáculo era una réplica del verdadero santuario que está en el cielo. Una de estas ceremonias era la Pascua, donde el cordero era sacrificado.
El día 14 del primer mes se había instruido a la gente a matar un cordero y poner su sangre en el dintel y postes de la puerta. Era la señal de que estaban cubiertos por la sangre del cordero. Esa noche, el ángel destructor pasó sobre los hogares que estaban cubiertos por la sangre y no hizo daño a ninguno que estuviera dentro. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sistema ceremonial de sacrificios había estado señalando hacia el Mesías, el Cordero de Dios. La sangre derramada de cada cordero que moría en el Nuevo Testamento había representado durante siglos la sangre de Jesús derramada por nosotros. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús perdona. Jesús nos libra de la culpa. Jesús nos enseña cómo vivir. La vida de Jesús es nuestro ejemplo. Jesús nos da poder. Jesús nos transforma en lo íntimo. Jesús nos da una vida nueva. Durante uno de los intentos de Sir Ernest Shackleton para cruzar el océano Antártico en 1914, su embarcación, el Endurance, fue destrozada por un témpano de hielo flotante. La tripulación navegó a la deriva por varios días hasta que pudieron desembarcar en la isla Elefante. Shackleton había hecho que sus hombres acamparan allí donde podían preservar sus provisiones y tratar de sobrevivir al invierno que se avecinaba. Pero pronto se dio cuenta de que nadie vendría a rescatarlos. Nadie tenía la menor idea de dónde se encontraban. Estaban aislados del resto del mundo, separados por el helado y tormentoso océano Antártico. Solo había una esperanza de salvación. Alguien tenía que cruzar ese hostil océano y pedir ayuda. Shackleton comenzó a acondicionar para el viaje un bote ballenero de unos 7 metros de largo. Eligió entonces a 6 hombres que lo acompañaran. Debían cruzar 1.200 kilómetros de tempestuoso mar a fin de llegar a una estación ballenera noruega en las heladas islas Georgias del Sur. Parecía una tarea imposible en una embarcación abierta en la temporada más tormentosa del año. Pero Shackleton partió con sus hombres. Por varios días se mantuvieron muy juntos bajo una cubierta de lona provisional, con la proa enfilada hacia las rugientes olas, orando porque el viento no despedazara la pequeña vela. Soportaron el frío que calaba hasta los huesos, las bolsas de dormir duras por la congelación, el agua helada que corría por sus espaldas, el hambre y la sed. 14 días después de iniciado el viaje, cuando todos estaban casi muertos de sed y exposición a los elementos, avistaron los negros peñascos de las islas Georgias del Sur. Shackleton lo había logrado. Pronto partiría un buque para rescatar al resto de sus desamparados hombres. Cuando Dios nos vio sumidos en nuestro predicamento, aislados en nuestra isla desamparada y rodeados por un mar infinito de pecado, se lanzó Él mismo a ese hostil océano. Tomó para sí la helada y asesina vastedad del pecado de la humanidad. No hay nadie como Él en todo el universo. Jesús es el único que puede salvarnos. Jesús es el único que puede quitar nuestra culpa y transformar nuestra vida. Es el único que puede ofrecernos vida eterna. ¿Te gustaría levantar la mano ahora y decir: sí, Señor Jesús, te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador? Sí, Señor, creo que moriste por mí. Sí, Señor, te entrego mi vida. Levanta la mano mientras oramos.